365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...13 de julio, promesa 194. El desprecio siempre hiere más profundo que la crítica. Hay palabras que duelen, hay discusiones que dejan heridas, pero hay algo que hiere más profundo y que destruye mucho más lento una relación: el desprecio. Porque la crítica dice, no me gustó lo que hiciste. Pero el desprecio dice algo mucho más grave: ya no valoro quién eres. Y esa diferencia es exactamente lo que separa a dos personas que están viviendo el mismo día o el mismo acontecimiento. ¿Qué te quiero enseñar con esto? El arca de Dios por fin estaba entrando a Jerusalén, después de meses de espera, entre gritos de alegría, entre música, entre la adoración de todo el pueblo. Uno de ellos bailaba en medio de la calle, la otra lo miraba desde la ventana, con los labios apretados. Hoy no te voy a hablar de una infidelidad, ni tampoco de un escándalo. Te voy a hablar de algo mucho más silencioso y, según la ciencia y la Biblia, mucho más peligroso: el desprecio. El desprecio que a veces se sienta en tu propia mesa. Vamos a leerlo en Primera de Crónicas, capítulo 15, versos del 27 al 29. En la Nueva Traducción Viviente dice: David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca, y también los cantores y Quequenías, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos de carneros y trompetas, el estrépito de címbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. En la Biblia el mensaje, estos mismos versos dicen: David también llevaba puesto un manto de oración de lino, llamado efod. Todo Israel avanzó en procesión, con gritos y vítores y toda clase de instrumentos de bronce, de percusión y de cuerdas. Y cuando el arca del pacto entró a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, miraba desde la ventana. Cuando vio que el rey David danzaba con alegría, se llenó de menosprecio. Cuando tú eliges honrar en lugar de despreciar, Dios protege la unidad, restaura la admiración y fortalece cada vínculo que Él mismo estableció. Para entender el peso real de estos versículos, hay que recordar cómo empezó esta historia. Muchos meses antes, David había intentado traer el arca de Jerusalén a su manera y no a la manera que Dios había ordenado. La cargaron en una carreta nueva, como hacían los filisteos con sus ídolos, y en el camino el buey tropezó, el arca se tambaleó y un hombre llamado Usa extendió la mano para sostenerla, y en ese mismo momento murió al instante. Es lo que nos dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 13. David se asustó tanto que dejó el arca 3 meses en la casa de Obed-Edom. Lo que leemos hoy es la segunda oportunidad. Los levitas estaban cargando el arca sobre sus hombros, como Dios lo había pedido desde el principio. En este momento todo el pueblo estaba en fiesta. Esta vez la obediencia llegó primero. Esta vez estaban haciendo las cosas bien. Y luego vino el gozo, la alegría. Todos estaban adorando y cantando a Dios. Y hay un detalle que vale la pena mirar de cerca. David se quitó el manto real y la Biblia nos dice que se puso un efod de lino, un efod de oración, algo que usaban los sacerdotes, la vestidura sencilla de los levitas. No era la ropa de un rey, era una ropa de levita, de un sirviente.
Ese día, David no bailó como rey, bailó como un adorador, como alguien que quería demostrar toda su adoración a Dios. Y luego está Mical, la hija de Saúl, la primera esposa de David. Ella lo había amado lo suficiente como para arriesgar su vida. Lo había ayudado a escapar cuando su padre quería matarlo. Recordemos eso en 1 Samuel capítulo 19. Pero después la separaron de él, la entregaron a otro hombre y años más tarde David la reclamó de vuelta como parte de una negociación política. La arrancaron de su segundo esposo, que la siguió llorando por un buen tiempo, en 2 Samuel capítulo 3, pero cuando llega a esta escena, Mical ya estaba dentro del palacio, ya estaba en casa con David, ya se sentaba a su mesa con él. Pero Mical ya no solo era la hija de Saúl. En este momento era una mujer con años de heridas no resueltas. Y hay algo en la Biblia que me llama mucho la atención. La Biblia no dice que Mical sintió vergüenza. No dice que Mical se molestó al ver a David así. Lo que dice la Biblia, y lo dice con precisión, es que Mical se llenó de desprecio. La Biblia elige esa palabra a propósito, y esa palabra tiene una connotación muy dura. Se cuenta que después de 2 Samuel capítulo 6, que ese desprecio le costó muy caro a Mical, porque Mical no tuvo hijos el resto de su vida. Porque cuando el desprecio se instala en un hogar, ese hogar también se vuelve estéril. Nada nuevo crece ahí. Piensa en una mesa cualquiera, un lunes por la noche, los platos servidos, la comida caliente, 2 personas sentadas frente una a la otra. Ahí es fácil notar la diferencia entre una crítica y el desprecio. La crítica dice, oye, se te quemó el arroz. Es algo incómodo, pero se puede conversar. El desprecio no necesita palabras. Solo pone los ojos en blanco, suspira, aparta el plato con un gesto y sin decir nada dice otra vez lo mismo contigo. Con los años, en algunas mesas, esto se vuelve costumbre. Y ahí lo que realmente se sirve todos los días ya no es comida. Es la sensación de no ser suficiente para la persona que eligieron amar. La Biblia no dice que Mical opinó distinto. Lo que la Biblia dice es que Mical despreció. Y esa distinción que la Biblia hace 3000 años atrás, hoy la confirma también la psicología. El investigador John Gottman, después de décadas estudiando matrimonios, identificó 4 patrones que predicen con más precisión el fin de una relación. Y él encontró que el más peligroso de todos, muy por encima de la simple discusión, es el desprecio. Lo llamó el ácido sulfúrico del amor, porque no necesita un error puntual, sino que es algo que declara inferior al otro. Conozco matrimonios donde nunca hubo infidelidad, nunca hubo un gran escándalo, pero poco a poco empezaron los comentarios pequeños. Otra vez hiciste esto. Siempre haces el ridículo. Déjalo, mejor yo lo hago. Nadie gritaba, pero el respeto se iba muriendo en el silencio, en cada comentario áspero. Y cuando el respeto muere, la intimidad también empieza a morir con él. Pero atentos, no es el desprecio lo que destruye un hogar de un día para otro. Es el silencio que lo alimenta durante años. Porque el desprecio no es una opinión, el desprecio es una sentencia. Mical no vio esa mañana al pastor que había enfrentado al gigante Goliat. Ella no vio al joven que pasó años huyendo en cuevas. No vio las noches que David lloró perseguido por su propio padre. Ella solo vio un momento, un rey saltando sin dignidad. Y con eso, ella creyó conocer todo lo que le hacía falta saber. Y eso es lo que hace el desprecio. Reduce a la persona que nosotros amamos a su peor o a su más incómodo instante y borra todo lo demás. 2 personas pueden mirar exactamente la misma escena. Una ve entrega, mientras que la otra puede ver vergüenza. Pero cuando el corazón se llena de desprecio,
Ya no interpreta desde el amor, interpreta desde la superioridad. Yo soy esto, yo he conseguido esto, y tú no has hecho nada. Lisa Vivir, que es una mujer que ha enseñado años sobre el matrimonio, ella dice que el matrimonio no se trata tanto de encontrar a la persona correcta, sino de decidir ser esa persona, de entregar la vida por el otro, en lugar de llevar la cuenta de sus fallas. Esa cuenta es exactamente lo que Mical cargaba esa mañana desde la ventana. El desprecio nubla la memoria y lo que hace es dejar de ver la historia completa del otro. Fíjate dónde estaba cada uno. David estaba en medio de la calle sudando, saltando, gritando de alegría junto a todo el pueblo. Mical estaba arriba, desde el palacio, mirando desde una distancia segura su ventana. Nunca se bajó, nunca se ensució, nunca arriesgó verse ridícula por amor. Ella solo observó desde ahí. Y todo mereció una crítica de su parte. Y sabes, todos necesitamos sentirnos admirados por la persona que amamos. Y eso no es un deseo vanidoso, no es algo que va a complacer nuestros sentimientos. Es parte del diseño de Dios. John Maxwell enseña algo que lo llama la ley del entorno. Así como un pez crece pequeño en una pecera diminuta, pero alcanza su tamaño real en aguas abiertas, una persona se encoge en un ambiente que lo desprecia y florece en uno que lo valora. Y eso también es cierto en un matrimonio, es cierto en una familia, en cualquier vínculo que nosotros sostengamos. Uno nunca va a querer estar en un lugar donde se le desprecia, donde se le maltrata, sino va a querer estar en un lugar donde se le valora. El desprecio mira desde la ventana, mientras que el honor, mientras que ese deseo de adorar a Dios siempre es algo que se mete en la fiesta, es algo que se celebra. Lo que trae a mi memoria un recuerdo que le escuché al cantante y compositor cristiano Marcos Witt. Él cuenta que cuando estaba de novio con una joven, hacían fila juntos para entrar a un concierto. Y ahí él decidió expresarle a esta joven el sueño que tenía y le dijo: algún día yo también estaré cantando para Dios sobre un escenario y un día también habrá gente en fila para escucharme. Lo que le sorprendió fue la respuesta de ella. Fue de duda, casi de burla. Comenzó a reírse de él, a reírse de su sueño y le dijo: eso jamás va a pasar. ¿Quién crees que eres? Marcos Witt cuenta que en ese instante algo se movió por dentro, pero no fue enojo, fue una certeza silenciosa que le dijo: esta no es la mujer con quien Dios te ha llamado a construir una vida. Y es que en realidad no se puede edificar el futuro al lado de alguien que no admira tus sueños, alguien que no te valora, alguien que no cree en lo que Dios ha puesto en ti. Hoy, Marcos Witt está llenando estadios enteros cantando a Dios. Pero lo que más me detiene en esta historia es que el desprecio y el destino no pueden compartir la misma vida. Hoy la promesa nos habla de una esposa que despreció a su esposo, pero yo creo que es una verdad que alcanza cualquier relación. Matrimonios, padres e hijos, amistades, nuestras comunidades de fe. El desprecio siempre destruye lo que la honra trata de fortalecer. Así que ponte a pensar, ¿cómo miras a la persona que tienes al lado? ¿Todavía ves virtudes que un día admiraste? ¿O el desprecio ha comenzado a nublar tu mirada? Y quiero que en oración le pidas a Dios que te muestre en qué momento despreciaste, en qué momento hiciste un gesto, una mirada, hiciste una burla, un mal comentario, y hay cosas que ya se van volviendo costumbre. Pídele a Dios que te muestre lo que hay en tu corazón. Si de repente tienes superioridad, si estás viviendo en orgullo, te crees mejor que las otras personas, pídele a Dios claramente que te hable y que tú puedas cambiar. Acompáñame en una oración. Señor, gracias porque tú nunca desprecias nuestra alegría. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has despreciado por nuestra torpeza, ni siquiera cuando
no supimos amarte de la forma correcta, tú nos alejaste de ti. Hoy te pedimos por nuestra mesa, por nuestra casa, por cada relación que nos has confiado. Líbranos de despreciar, de esas miradas que juzgan en lugar de honrar, de esos pequeños comentarios que hieren. De repente no son gritos, pero están matando nuestro respeto, están matando nuestra relación. Sana las heridas viejas que nosotros hemos cargado sin nombrarlas. Danos el valor de bajar de la ventana, de bajar de nuestro pedestal y de introducirnos con las personas, de tener más empatía. Ayúdanos a admirar a la persona que nosotros amamos y que siempre en nuestra casa, en nuestras vidas, nosotros tengamos una cultura de honra, de gratitud, de respeto, que escuchemos los sueños de los otros, que nunca nos riamos de sus ideales, de sus metas. Señor, líbranos de tener desprecio en nuestras vidas. Y si ha habido alguno, yo te pido que des sabiduría para que podamos restaurar la relación. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con nuestro estudio bíblico y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 37, hasta el capítulo 18, verso 17. Romanos, capítulo 2, versos del 1 al 24. El Salmo 10, versos del 16 al 18. Y Proverbios, capítulo 19, versos del 8 al 9. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones porque hoy comenzamos esta carrera por estos 195K en 3, 2, 1, adelante. Primera de Crónicas, capítulo 15. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que le sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él le había preparado. Este es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y de los levitas que fueron convocados. Del clan de Coat, 120, con Uriel como jefe. Del clan de Merari, 220, con Asaías como su jefe. Del clan de Gersón, 130, con Joel como jefe. De los descendientes de Lisafán, 200, con Semaías como su jefe. De los descendientes de Hebrón, 80, con Eliel como su jefe. De los descendientes de Uziel, 112, con Aminadab como su jefe. Luego David mandó a llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asasías, Joel, Samaías, Eliel, Aminadab. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas, deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores, músicos, para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. De modo que los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías, Jaasiel, Samiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseías, Matatías, Elifelehú, Mignías, y los porteros Obed-edom y Jehiel. Los músicos:
Hemán, Asaf y Etán fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Samiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseías y Benaya fueron elegidos para tocar las arpas. Matatías, Elifelehú, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Asasías fueron elegidos para tocar las liras. Kenayas y el jefe de los levitas fueron seleccionados por su habilidad para dirigir el coro. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías y Josafat, Natanael, Amisaí, Zacarías, Benaya y Eliezer, todos sacerdotes, fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obed-edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca y también los cantores, y Kenanías, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegrías, toques de cuernos de carneros y trompetas, el estrépito de címbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Primera de Crónicas, capítulo 16. Trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Dios de Israel. Marca ese verso 4. Para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor Dios de Israel. Asaf, el líder de ese grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaya, Obed-edom y Jehiel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Los sacerdotes Benaya y Hazael tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios. Verso 7. Ese día David le dijo a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre, alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Israel, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Recuerden su pacto para siempre. El compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo Isaac. Se lo confirmó a Jacob con un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos, les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor.
Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean. Fuerza y gozo llenan su morada. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él, y el mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y que la tierra se goce. Digan a todas las naciones, el Señor reina. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Exclamen, sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación. Reúnenos y rescátanos de entre las naciones, para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo exclamó, amén, y alabó al Señor. David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. En este grupo estaban como porteros Obed-edom, hijo de Jedutum, Osa y otros 78 levitas. Mientras tanto, David colocó el sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes en el tabernáculo del Señor, en el lugar de adoración en Gabaón, donde siguieron sirviendo delante del Señor. Cada mañana y cada tarde sacrificaban al Señor las ofrendas quemadas habituales sobre el altar apartado para este propósito, en obediencia a todo lo que está escrito en la ley del Señor, como se lo había ordenado a Israel. David también designó a Emán y a Jedutum y a los demás que fueron elegidos por nombre para darle gracias al Señor, porque su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban sus cánticos de alabanza a Dios con trompetas, címbalos y otros instrumentos, y los hijos de Jedutum fueron designados como porteros. Luego todos regresaron a casa y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. Cuando David organizaba el traslado del arca del pacto a Jerusalén, no solo estaba transportando un objeto sagrado, estaba restaurando el centro espiritual de la nación. Era el arca que representaba la presencia de Dios, y su ausencia había dejado a Israel sin dirección clara. David entendió que sin la presencia de Dios no hay propósito. Sin la presencia de Dios no hay plenitud. Sin la presencia de Dios no tenemos nada. Después del intento fallido en Primera de Crónicas capítulo 13, cuando Usa murió por tocar el arca, es ahí que David aprende una gran lección. No se puede buscar a Dios con maneras de hombre, a nuestra manera, tratar de hacer las cosas por la fuerza. En esta segunda ocasión, en Primera de Crónicas capítulo 15, David consulta la palabra de Dios, designa a los levitas y sigue las instrucciones dadas por Dios a Moisés para el traslado del arca. Creo que el inteligente aprende de sus errores, pero es más sabio aprender de los errores de los demás. Ya David sabía que no debía hacer las cosas a su manera, ni tratar de tomar ni movilizar el arca por la fuerza, porque eso le trajo a Usa muerte. Es mejor hacer las cosas en obediencia. La dirección de Dios comienza con obediencia, no con emociones. David tuvo pasión, pero ahora también sabía cómo hacer las cosas de acuerdo a como Dios quería. David nombra a músicos, nombra a cantores, nombra a porteros y aún así a trompetistas. ¿Y por qué tanto detalle?, me preguntaba yo. Porque cada expresión de adoración tenía una intención espiritual. Era una respuesta desde la tierra para el cielo. Cuando la presencia de Dios
es el centro de tu vida. La alabanza no es algo que solo haces los domingos. La alabanza se vuelve tu estilo de vida. Y adoración es lo que ocurre cuando tú reconoces quién realmente es el que manda, quién está en control de todas las cosas. Por eso la Biblia nos dice que David danzó y bailó con todo su ser. Y aunque Mical lo juzgó por exagerado, porque no entendía lo que muchos se han olvidado, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, hay muchos motivos para celebrar. David estaba celebrando, dice Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 29. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Cuando el arca de la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom, Obed-Edom fue plenamente bendecido. Y esto que solo estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, pero la Biblia nos dice que Obed-Edom fue bendecido y fue prosperado. Y no solo eso, sino que toda su familia también conoció de Dios, conoció la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo no alegrarse David que ahora el arca estaba regresando y entrando a la ciudad de David? Solo aquellos que en algún momento dejaron de sentir la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios regresa a sus vidas, sienten esa emoción, sienten esa alegría, porque no hay nada que se compare con la presencia de Dios. Recuerdan a la tsunamita. La tsunamita decía: yo voy a hacerle una habitación al profeta, porque no quiero que me visite, quiero que se quede aquí en mi casa, porque ella sabía que mientras estaba la presencia de Dios en su casa iba a ser bendecida y su casa iba a ser una antesala de ese milagro. Es en Primera de Crónicas, capítulo 16, donde David establece turnos, establece responsabilidades, comienza a poner horarios. Él no solo quería traer la presencia de Dios, quería que la presencia de Dios se quedara con ellos. Porque una presencia que llega y se va no transforma nada, solo emociona. Pero una presencia que habita cambia generaciones. Por mucho tiempo nos hemos acostumbrado a invitar al Espíritu Santo, pero digámosle que se quede con nosotros, que esté en este tiempo de oración, que esté con nosotros en nuestro tiempo devocional, que se quede con nosotros durante todo el día mientras vamos a trabajar, mientras hacemos otras obligaciones. Que Dios esté con nosotros, que tengamos y que seamos portadores de la presencia de Dios. David designó a Asaf para agradecer, a Hemán para dirigir y a Obed-Edom para guardar y a todo Israel para cantar y celebrar que el arca de Dios había regresado. Pero me impresiona el amor por la presencia de Dios de Obed-Edom, porque ya habían sacado el arca de su casa. Y una vez que se llevan el arca de su casa, él, en el verso 18 de Primera de Crónicas 15, se volvió portero. Dice, y portero Obed-Edom. Primera de Crónicas capítulo 13, verso 14 dice, el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que poseía. Mira que cuando nosotros traemos la presencia de Dios a nuestras vidas, no solamente nosotros somos prosperados, nosotros somos bendecidos, sino todos los que están a nuestro alrededor. Pero Obed-Edom es increíble. Verso 24 del mismo Primera de Crónicas capítulo 15 dice que ellos fueron elegidos para marchar delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Él no se conformó con haber tenido el arca en su vida 3 meses. Él dijo, yo tengo que ir donde está la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios voy a ser bendecido. Donde está la presencia de Dios voy a sentirme distinto. Él no le importó ir de portero, vigilar el arca. Lo que él quería era estar cerca de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que ser como Obed-Edom. Donde esté la presencia de Dios, ahí tenemos que estar nosotros.
No solamente 4, 5, 6, 7 meses que venimos leyendo la Biblia, todo el tiempo que sea necesario. Estar en la presencia de Dios, buscar a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 4, dice que David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor. Eso era lo primero. Los levitas dirigían al pueblo. Luego, para invocar sus bendiciones. Siguiente, para dar gracias y para alabar al Señor Dios de Israel. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando queremos que la presencia de Dios esté con nosotros. Adora a Dios. Invoca sus bendiciones, pídele que te bendiga. Dale las gracias, gracias anticipadas. Y luego vuelve a alabar a Dios. Y miren, ahí en medio de toda la movida, en el verso 5 nos dicen que Asaf, el líder del grupo, tocaba los címbalos, el segundo era Zacarías y Obed-edom tocaban las arpas y las liras. Obed-edom nunca dejó de estar en todo lo que tenía que ver con la presencia de Dios. Luego comienza el cántico de la alabanza de David, y aquí te voy a pedir que resaltes en tu Biblia cómo es que nosotros debemos ir a la presencia de Dios. Lo primero, el verso 7 nos dice que sea una canción de agradecimiento al Señor. Siempre vayamos a la presencia de Dios con acción de gracias. Verso 8 dice, den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Por eso son tan importantes los testimonios y contarle a todos lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo siguiente es canten. Sí, cántenle alabanzas. No dejes de adorar a tu Dios, no dejes de cantar. Cuéntale a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Lo siguiente es regocíjense por su santo nombre y alégrense ustedes los que adoran al Señor. No pierdas el tiempo entristeciéndote. No desgastes tu vida en depresión y ansiedad. Aprende a alegrarte en Dios. De repente tú me dices, pero no tengo motivos para alegrarme. Encuentra un motivo en que hoy respiras, en que hoy estás vivo. Así que puedes alegrarte en el Dios grande que tienes. Verso 11 dice, busquen al Señor, pero búscalo con todo, con todas tus fuerzas. Búscalo continuamente. No te canses de buscar a Dios. Dios no juega a las escondidas contigo. Dios se deja hallar por ti si tú vas con todo tu corazón a buscarlo. Yo siempre creo que la distancia entre nosotros y Dios es de las rodillas al suelo. Una vez que tú te arrodillas y le dices, Dios, te necesito en mi vida, quiero que me hables, y comienzas a buscar a Dios, Dios viene, te habla, te consuela, sientes la presencia de Dios. El 12º, recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado. Porque la memoria activa la fe. Si tú recuerdas todo lo que Dios ha hecho por ti hasta ahora, te vas a quedar asombrado. Te vas a quedar agradecido con Dios. Mientras leía esto, en el verso 15 dice, y recuerden su pacto para siempre. Yo sé que muchas personas que hoy me escuchan, en algún momento han hecho un pacto con Dios. Yo también hice un pacto con Dios. Y hoy quiero animarte a que seas una persona de pacto. Mi pacto lo hice en el 2001 y yo le decía a Dios, y si quieres tú también puedes hacer hoy tu pacto con Él. Dios, estoy delante de ti de manera voluntaria y total. Me entrego hoy sin reservas, sin condiciones y sin límites, consciente de que nada de lo que yo hago sería comparable al sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Tú puedes estar seguro de que nadie me separará de ti, porque tú eres mi alegría, mi protector, mi proveedor, mi Padre, mi amigo, mi consolador. Yo te necesito, Espíritu Santo. Sin ti, nada soy. Por esta razón, entro en pacto de fidelidad contigo y me comprometo a andar conforme a tu palabra, siguiéndola y obedeciéndola cada día de mi vida. Yo prometo guardarme y ser fiel en dar, en bendecir, en servir, en que muchos te conozcan. Sé que tú te has comprometido conmigo y que tus pactos son eternos.
Por eso te hago esta fiel promesa y la escribo firmada. Puse mi firma, la imprimí y la pegué en mi Biblia, para que cada vez que yo veía ese pacto, recordara, yo no me puedo ir, yo no puedo dejarlo, yo no puedo olvidarme de lo que le prometí a Dios. Yo hice un compromiso como un matrimonio, un compromiso verdadero, un compromiso de mi corazón. Versos más adelante dice, y este es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo Isaac, y se lo confirmó como un decreto, y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Es decir, no solamente nosotros entramos en pacto con Dios, sino que Dios también entra en pacto contigo. De repente nos hemos acostumbrado a caminar sin la presencia de Dios en el centro. Y tal vez tu vida necesita hoy recordar, como David, ese pacto. Ser consciente de tus pasos, tomar decisiones santas, hacer lo que Él te pide que hagas. Así que te voy a pedir que hagas un pacto con Dios, que le escribas una oración o de repente te comparto este mío para que tú mismo, en tus propias palabras, pactes con Dios y te comprometas con Él de todo tu corazón. Quiero guiarte en una oración. Señor, yo quiero que tu presencia vuelva a ser el centro de mi vida. Así como David, enséñame a adorarte con reverencia, con orden, con pasión, con firmeza, con perseverancia. Que cada decisión, cada día, que cada detalle de mi día a día estén marcados por tu presencia. Que mi adoración no sea un acto, sino que sea un estilo de vida. Que yo te traiga a habitar en medio de mí y que tú no te vayas. Dios eterno, hoy estoy delante de ti y yo no vengo a negociar ni a buscar beneficios personales. Con un corazón sincero, renuevo mi pacto contigo. No movida por emoción, sino por una convicción profunda de amor, de rendición, de fidelidad. Yo me entrego a ti, Dios, sin reservas, sin condiciones, sin límites. Reconozco que ningún sacrificio mío puede compararse al tuyo en la cruz, donde me diste todo antes de que yo pudiera darte algo. Yo declaro con mi boca y con mi vida que nada ni nadie me separará de tu amor, porque tú eres mi alegría. Cuando yo no entiendo el camino, tú eres mi protector en la batalla. Tú eres mi proveedor en mis días de escasez. Tú eres mi Padre, el que me protege, el que me cuida, el que me riega. Tú eres mi amigo fiel cuando todos se van. Tú eres mi consolador cuando nadie más puede abrazarme. Yo te necesito, Dios. Sin ti, Espíritu Santo, nada soy. Por eso hoy entro en pacto de fidelidad contigo y me comprometo a andar conforme a tu palabra, a obedecer tus mandamientos, no como una carga, sino como un deleite. Yo prometo guardar mi corazón, rendir mis pensamientos y consagrar mis emociones. Seré fiel en darte lo que te pertenece, en servir, en ayudar a otros a conectar contigo, en hacerlos regresar al centro de tu voluntad. Sé que tú ya hiciste un pacto conmigo, Dios, y lo sellaste con tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, porque tus pactos son eternos, tus pactos no fallan. Hoy te hago esta promesa, mi vida es tuya, mis días están contados por ti y mis generaciones te servirán. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Romanos capítulo 1, verso 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo
como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron de la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. El apóstol Pablo nos lleva sin rodeos a una de las verdades más difíciles de la Biblia, la ira de Dios, pero que no es por un capricho divino, sino la justa respuesta a una humanidad que ha decidido suprimir la verdad con su perversión. Y es lo que nos dice la Biblia en el verso 18 de Romanos capítulo 1. No se trata de ignorancia, sino de un rechazo voluntario. Dios se ha dado a conocer, nos dice el verso 19, pero ellos eligen la ceguera espiritual. Prefieren ídolos de su propia creación. Pablo lo deja claro. El juicio no comienza con un rayo, sino con el silencio de Dios, cuando nosotros dejamos de oírlo. Y los dice 3 veces, en el verso 24, en el verso 26 y en el verso 28. Dios los abandonó, como si Él mismo, con dolor, se hiciera a un lado al vernos elegir el camino contrario a su verdad. ¿Sabes cuándo comienza el ciclo de la degradación moral? Cuando el hombre reemplaza la verdad de Dios por una mentira. Y es lo que nos dice el verso 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. El corazón se oscurece. Es como un cuarto sin ventanas. Se pierde el sentido, se pierde la dirección, se pierde el valor. Reemplazaron la verdad por una mentira. Y ese es el principio de toda decadencia. Primero se cambia la verdad. Luego se adoran ídolos. Y finalmente se pervierte la sexualidad. Pero no hay pecado que no pueda ser redimido por la cruz. Lo que Dios condena no es al pecador, sino al pecado que lo esclaviza. Así como usamos filtros digitales para bloquear contenido dañino, necesitamos filtros espirituales para proteger nuestra santidad. La práctica es lo que Dios confronta y la gracia es lo que Dios ofrece. Como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 7. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Yo creo que Romanos 1 no es una piedra para lanzar, sino una alarma de amor. Dios nos deja ver cómo es una vida sin Él, no para asustarnos, sino para llamarnos al arrepentimiento. Hoy Jesús sigue extendiendo su mano al adicto, al confundido, al quebrado, al orgulloso. Todos necesitamos a Cristo como nuestro Salvador.
Jesús no murió para hacernos sentir culpables, sino para hacernos libres. Salmo 10. Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros. Pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. No ven que les espera tu castigo. Miran con desdén a todos sus enemigos. Piensan, jamás nos sucederá algo malo. Estaremos para siempre sin problemas. Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Se esconden en emboscada en las aldeas, a la espera de matar a la gente inocente. Siempre buscan víctimas indefensas. Como leones agazapados en sus escondites, esperan para lanzarse sobre los débiles. Como cazadores capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en redes. Sus pobres víctimas quedan aplastadas, caen bajo la fuerza de los malvados. Los malvados piensan, Dios no nos mira, ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Levántate, oh Señor, castiga a los malvados, oh Dios, no te olvides de los indefensos. ¿Por qué los malvados desprecian a Dios y quedan impunes? Piensan, Dios nunca nos pedirá cuentas. Pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Quiébrale los brazos a la gente malvada y perversa. Persíguelos hasta destruir al último de ellos. El Señor es Rey por siempre y para siempre. Las naciones paganas desaparecerán de la tierra. Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que no los aterre un simple mortal. Este Salmo 10 responde a una de las preguntas que constantemente nos hacen a los que creemos en Dios. ¿Por qué a la gente mala le va bien? El verso 1 dice, oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Este salmo comienza con un grito que muchos han hecho en silencio. ¿Dónde estás, Dios, cuando estoy en problemas? ¿Dónde estás cuando los malvados prosperan? Es una oración del que ve la injusticia, del que clama mientras el arrogante parece triunfar sin consecuencias. El salmista no endulza la realidad, se atreve a decir lo que otros callan. Este salmo es un eco, pero de un alma herida, que no comprende por qué los impíos se enriquecen mientras los justos sufren. Y es aquí donde la Biblia nos lleva más allá del por qué, hacia el en quién confías mientras tanto. El verso 11 dice, los malvados piensan, Dios no nos mira. Ha cerrado los ojos, ni siquiera ve lo que hacemos. Los arrogantes creen que Dios no ve. A veces nosotros pensamos que Dios está distante de nosotros, que Dios está en silencio. Pero en realidad, Él siempre está presente, aunque nosotros no lo veamos. El silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Es una oportunidad para confiar en Dios y en su perfecta sabiduría. Quiero recordarte que cuando nosotros estamos en la prueba, cuando nosotros estamos en el examen, normalmente el maestro está en silencio, mirando qué es lo que nosotros escribimos en esa prueba, cómo pasamos la prueba. Al orgulloso en el verso 11 lo ha llevado a pensar de que puede actuar sin consecuencias. En la época del rey David, el rey o los ricos muchas veces oprimían a los pobres sin que el sistema los corrigiera. Hoy no es tan diferente. Existen líderes corruptos, influencers sin valores, redes que viralizan lo banal, mientras que se silencia lo verdadero. Cuando un hombre pierde el temor de Dios, comienza a jugar a ser Dios. Y la raíz del mal no es la acción externa, sino la rebelión interna que dice, no necesito a Dios para decidir lo que es bueno. El pecado no comienza con la acción, sino con una percepción torcida de la autoridad divina. Si tú quieres evaluar tu propio corazón, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que Dios te confrontó y tú le obedeciste, aunque no te gustaba?
El verso 14 dice, pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Este versículo es un parteaguas. Aunque el malvado cree que Dios no actúa, el salmista declara que Dios sí ve. Entonces, él sí toma en cuenta y tiene reservada una respuesta justa. Cuando parece que Dios está en silencio, no es porque está ausente, sino porque está construyendo un escenario más grande para bendecirte. El juicio de Dios no siempre es inmediato, pero es seguro. Cuando el mundo ignora la justicia, Dios la prepara. El verso 16 dice, el Señor es rey por siempre y para siempre. Las naciones paganas desaparecerán de la tierra. El reinado de Dios no es algo simbólico, es eterno. La historia no termina con la victoria de los malos, sino con la exaltación del justo. Si tú crees que el cielo es real, no puedes ignorar que el juicio también lo es. Así que este verso es una advertencia. Dios no solo observa, Él también actúa. El fin de los malvados no será decidido por su poder, ni tampoco por lo que tienen en su cuenta bancaria, sino por su rebeldía. La eternidad pone en evidencia la fragilidad del éxito momentáneo. Si tú en algún momento te preguntaste, ¿qué hago cuando parece que al malo le va bien? Bueno, el Salmo cierra con una oración de confianza. Haz justicia, oh Dios. No es una oración vengativa, es una súplica de orden. Harás justicia. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Bueno, no compares tu camino con el de los impíos. Recuerda que el tiempo de Dios tiene otra lógica. Descansa en que Dios no se ha olvidado de ti. Confía en que el bien de Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra en la vida de tu hija. Dios tiene la última palabra en la situación que estás viviendo. Proverbios 19, verso 6. Son muchos los que buscan favores del gobernante. Todos son amigos del que da regalos. Los parientes del pobre lo desprecian. ¿Cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Este proverbio es una radiografía cruda del corazón humano. El autor de Proverbios no está exagerando, está exponiendo una realidad. La mayoría de las personas son leales hasta que se acabe el beneficio. Muchos no buscan amistad verdadera, sino conveniencia personal. Una relación sin propósito termina siendo una transacción disfrazada de afecto. Y esto nos confronta, porque ¿cuántas de nuestras relaciones están basadas en quiénes son? ¿Y cuántas en lo que pueden darnos? Vivimos en una cultura donde el networking reemplazó el amor genuino, donde muchos buscan acercarse al gobernante, acercarse al más famoso, no por admiración, sino por acceso, porque estar cerca de ellos nos abre grandes puertas. Revisa tu círculo más cercano. ¿Con quién puedes hablar de tus fracasos sin temor a ser descartado? Rodéate de personas que te amen cuando no tienes nada que ofrecer. La segunda parte del proverbio, en el verso 6, dice, todos son amigos de la persona que da regalos. ¿Y cuánta verdad dice? De niña yo abrí un cajón de mi mamá y robé dinero. Y con ese dinero fui al colegio y me sentí como Rico MacPato. Invité a todas las niñas del salón lo que quisieran del kiosco. Ese día todas me querían, todos me aplaudían, me rodeaban, me abrazaban, me decían amiga. Y yo, en medio de mi inseguridad, pensé que eso era amor. Hasta que una profesora me descubrió. Llamaron a mis padres. No solo se me acabó la aventura, se me acabó también el deseo de comprar amor. Ese día yo entendí algo que no olvidé nunca más. Si necesitas pagar para que te quieran, eso no es amor, eso es transacción. Hoy en día los regalos han cambiado de forma. Ya no es una galleta en el recreo, sino comprar seguidores, comprar likes, validación falsa. Pero el vacío que deja es el mismo, porque detrás de muchos regalos lo que hay es una niña o un niño herido diciendo, ¿me ves ahora? ¿Me aceptas si te doy esto? La aprobación de las personas es una prisión que se disfraza de aplauso, y esa prisión te consume hasta que te das cuenta de que el amor real no se compra, se cultiva. En mi corazón de niña aprendí esta lección a la fuerza. Ellas solo me iban a querer mientras yo les invite, pero yo no siempre iba a tener para invitarles. Y tú tampoco, porque el amor que se sostiene por lo que das
te abandonará cuando no tengas más que ofrecer. Quiero que te preguntes hoy si hay alguna relación en tu vida que estás sosteniendo solo por lo que das. ¿Te estás valorando a ti mismo por lo que ofreces y no por quién eres? Hoy decide construir conexiones profundas donde el cariño no tenga precio. El verso 7 dice: los parientes del pobre lo desprecian, ¿cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Los amigos lo abandonan. El pobre les ruega, pero sus amigos desaparecen, se esfumaron. En la época de Salomón, como en la nuestra, la pobreza traía vergüenza, exclusión y silencio. Por eso este proverbio denuncia algo más profundo. Incluso los que eran llamados amigos abandonan cuando la necesidad toca la puerta. Porque si tu amor tiene un precio, entonces tu amistad tiene fecha de vencimiento. Este verso no solo nos muestra una tragedia relacional, sino una invitación a ser diferentes. Vivimos en una cultura que descarta al débil. Dios nos llama a nosotros a ser refugio de los rechazados. No todos desaparecerán cuando el dinero se acabe, pero los verdaderos amigos se contarán con los dedos. El pobre no solo fue ignorado, sino que rogó por ayuda y no fue escuchado. Tal vez hoy hay alguien que se siente así, invisible, descartado, como si su necesidad fuera una carga para otros. Pero hay esperanza. La prueba más dura del amor no es cómo amas cuando todo está bien, sino cómo acompañas cuando todo está mal. Jesús, mi Jesús, nunca rechazó a un necesitado. De hecho, Él fue rechazado por los suyos. Nos lo dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 11. Él sabe lo que se siente ser abandonado en la hora más oscura. Así que si hoy estás en ese lugar, no estás solo. El Rey de Gloria te entiende. Jesús sabe por lo que tú pasaste y Él permanece contigo. Si estás en necesidad, busca primero a Dios antes que a las personas. Ora con honestidad, anota tus oraciones y permite que Dios sea tu provisión incluso antes de que la ayuda externa llegue. Ora conmigo hoy y di: Señor, líbrame de ser alguien que ama solo cuando le conviene. Dame ojos para ver al necesitado. Dame un corazón que permanezca cuando todos se vayan. Ayúdame a ser fiel, a ser una buena amiga, a ser un buen amigo. Si hoy me siento como el abandonado de este proverbio, recuérdame que tú nunca me dejas. Enséñame a ser una persona fiel, un refugio para otros y alguien que no se mueve por el favor, sino que se mueve por el amor y por la compasión. Jesús, cada día enséñame a ser más como tú. Oro en tu nombre. Amén. Y así llegamos a estos 194K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Emily desde Michoacán. Y quiero compartir la historia de cómo Dios me encontró cuando yo ya no sabía cómo seguir. Durante años intenté entender la vida desde la mente y el cuerpo. Sabía de emociones, de sanación, de cómo todo estaba conectado, pero nada podía salvarme de mi propio vacío. Llegó un punto en el que el dolor me arrebasó. No quería despertar, no quería seguir viviendo. Pensé que rendirme sería más fácil que seguir intentando. Y justo ahí, cuando ya no tenía fuerzas, Dios apareció. No fue con palabras ni con milagros visibles, fue con su presencia. En un retiro, cuando le entregué todo mi dolor, mis culpas, mi historia, sentí cómo su espíritu me liberaba. Y de pronto, en medio de las lágrimas, Él alzó mi mano. Fue como si me dijera: ya no tienes que hacerlo sola. En ese instante entendí que nada de lo que viví fue un error. Todo formaba parte de su plan. Cada herida tenía propósito. Cada caída era el camino de regreso a Él. Dios no me devolvió la vida que tenía. Me dio una nueva. Una donde aprendí a amarme, a cuidarme y a honrar mi luz. Desde entonces, comprendí que ninguna técnica, ningún conocimiento humano y ningún amor terreno
pueden ocupar el espacio que solo Él puede habitar. Pero incluso después de sentir su amor infinito, volví a perderme. Esta vez no fue en el dolor, sino en la ilusión de poder salvar a los demás. Creí que si yo había encontrado la salida, también podía ayudar a quienes amaba, mostrándoles el camino. Pero entendí que no se puede rescatar a quien no quiere ser salvado. Aceptar eso duele. Duele ver el potencial de alguien y saber que no está listo. Duele sentir amor y tener que alejarse, porque cuando alguien se niega a permitir que sus heridas se revelen, termina hiriendo a quienes intentan amarlo. Y sabía que si me quedaba, estaba llenando mi templo con la energía que una vez me destruyó. Por eso elegí soltar con fe y lágrimas, confiando en que Dios también tiene un propósito para ellos y que cada alma despierta en el tiempo perfecto, no cuando lo deseamos. El amor que salva no se impone, sino que respeta los tiempos divinos. Y pues gracias, Wendy, por tu podcast, porque a través de tu voz siento cómo Él me sigue hablando. Me recuerda que no estoy sola, que su paz vive en mí y que los que fuimos levantados del abismo somos los que más profundamente conocemos su amor. Mi querida Emily, mientras escuchaba tu testimonio, pensaba en cuántas personas están buscando respuestas en tantos lugares, cuando la única respuesta verdadera sigue estando en Jesús. Me alegra saber que cuando tú ya no podías más, fue Dios quien te sostuvo la mano. Y tu testimonio también nos recuerda una lección importante. Nosotros no somos llamados a salvar a nadie, porque ese lugar solo le pertenece a Dios. Nosotros sembramos, amamos, oramos, pero es Dios el único que transforma los corazones. Tú sigue caminando en esa libertad que Él te regaló y nunca olvides que aquel que te sacó del abismo será fiel para sostenerte todos los días de tu vida. Te regalo el Salmo 40, verso 2, que dice: Él me levantó del pozo de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y si alguno de mis mensajes bendice tu vida, te invito a colaborar en este proyecto. Tu apoyo me permite seguir compartiendo la palabra de Dios cada día. Tú puedes hacerlo a través de mi página web wendynesiosub.com. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube y también calificar este podcast en Spotify. Muchas gracias por ser parte de esta misión. Y hasta aquí llegamos, querida comunidad de íntimos. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido y lleno de paz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @WendyNecioSub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.